Bueno, pues vamos a comenzar, ya son las 4 en punto de la tarde. Hola a todos, a nombre del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida y nos alegra que nos acompañen a la sesión de Case Study, Estructuras y el Fenómeno Conversatorio de Arquitectura con Agustín Solórzano. Nuestra visión es liderazgo, innovación y emprendimiento para el crecimiento humano. Esta nueva visión plantea una nueva etapa de la transformación del Tecnológico de Monterrey, retomando la esencia de la institución y logros del pasado para enfocarnos en un futuro más humano, innovador y centrado en el bienestar de nuestra comunidad. Una educación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida y de manera continua. Días ARC surgió hace 8 meses como un proyecto de sociedad de alumnos, que no solo presentara nuevas posibilidades de educación y experiencia, como lo hace el conversatorio, y otros proyectos que actualmente se encuentran en un periodo de transición a una plataforma digital, pero también como una sociedad de alumnos que representa el cuerpo estudiantil, así como nuestro nombre lo indica, día, o a través de. Esperamos estar siendo y continuar siendo la voz de nosotros como estudiantes. Bueno, ante toda esta situación global que ha hecho que nuestros cursos migren a una plataforma virtual, queremos escucharlos, saber cómo están viviendo este cambio, qué les parece o qué no les parece de sus cursos, si han sentido cómodos o no. Hemos creado una pequeña encuesta para escucharnos. No son las ECOAS, no se asusten. Es una encuesta que hemos hecho nosotros como sociedad de alumnos y es anónima y que nos ayudará a comunicar a Emanuel y a Karina cómo realmente nos sentimos y estamos viviendo esto, qué hemos encontrado de bueno y si hay cosas que no, que hay de bueno y si también si hay cosas que no nos parecen o no son tan cómodas para nosotros. También está bien que extrañemos las cosas para saber cómo mejorar como escuela. Es una encuesta para estudiantes y por estudiantes. Ahorita les vamos a dejar el link que se estará compartiendo por el chat y estará en nuestras redes sociales desde hoy. Es una encuesta de 3 minutos, tienen 4 preguntas realmente y esperamos que se animen y nos hagan saber si les podemos ayudar en este periodo que ha sido complicado para todos. Y bueno, muchas gracias. Esperemos que la puedan contestar y que nos ayuden a hacer este vínculo entre ustedes como nosotros como estudiantes con la dirección para saber qué onda y cómo estamos viviendo esto. Muchas gracias, David. Si tienen preguntas acerca de los temas tratados, favor de anotarlas en el chat y las vamos a leer al final. En los casos que aplique, se tomará asistencia 2 veces durante la conferencia y aparecerá un link en el chat y estos links solo estarán activos por unos minutos. Entonces, solamente para las materias que requieran asistencia, o sea, pueden usar este link. Si ninguna de sus materias los piden, no lo contesten. Pero favor de no hacer preguntas acerca de las asistencias en el chat y más bien comunicarse con cualquiera de nosotros de la sociedad de alumnos. Y sin más por el momento, cedo la palabra a Natalia. Solórzano Fischer, Agustín Solórzano y Valerie Fischer. Agustín es arquitecto y artista, dirige Solórzano Fischer, estudio basado en San Miguel de Allende, Guanajuato, conformado por Agustín Solórzano y Valerie Fischer, que trabaja en la intersección de arquitectura, arte y diseño con una cultura de trabajo experimental, multidisciplinaria y colaborativa. Con formación profesional y laboral en México, Austria y Suiza, la experiencia de Agustín y Valerie comprende desde el desarrollo de conceptos y estrategias de diseño hasta la realización de proyectos a diversas escalas. Habiendo colaborado en Austria con Wedner Domecq-Gras, con Kopp Himmelbau en Viena y en Suiza con Gerson y de Meuron en Basilea, ambos se consagran al diseño, al arte y a la habilidad en la manufactura. Como responsabilidades recientes, Agustín ha sido líder de proyectos en México, como el Museo Barranca, entre otros proyectos, y actualmente es profesor de cátedra en arquitectura en el TEC Campus Querétaro para proyectos de fin de carrera, y profesor a cargo del programa de otoño y verano San Miguel de Allende para Cal Poly, California Polytechnic State University, San Luis Obispo. Valerie dedicó los últimos 5 años dentro de la oficina de Herzog y de Meuron a estrategias de comunicación, producción de manuales y presentaciones de la firma en conferencias, publicaciones, exposiciones y en la producción de contenidos para la página web del estudio. Les pedimos amablemente que se registren en la liga previamente enviada al chat de la sesión y démosle a Agustín y a Valerie una cálida bienvenida a nuestro conversatorio.
Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder utilizar estas plataformas, estos medios para poder conectarnos con más gente en estas situaciones de encierro. Y pues gracias otra vez por la invitación porque podemos compartir mucho de lo que estamos haciendo. Nos provocaron un poquito a sacudir archivos y actualizar presentaciones, etcétera, para poder eh, tener una narrativa lo más clara posible y pues lo vamos a compartir pantalla para pues, empezar a comentar, ¿no? Buenas tardes a todos, gracias. Pues bueno, uno de los temas requeridos dentro del marco teórico de estas conversaciones, entendemos que es pues estos textos de Robert Dewey sobre educación y uno de los temas principales era la conversación, la relación entre las estructuras y el fenómeno. Empezando desde ahí, nos dimos a la tarea de como tratar de entender cómo conectas estas ideas y estos temas y empezamos a trabajar en base a eso, ¿no? Tenemos la idea del fenómeno y la estructura y entiendo el fenómeno como el fenómeno que es el aspecto de que las cosas se ofrecen ante nuestros sentidos, o es el primer contacto que tenemos con las cosas, es decir, todos los elementos tangibles o intangibles con los que vivimos, ¿no? Con los que crecimos, desde lo más básico, que son estos elementos, ¿no? Estos elementos por mucho tiempo se han relacionado con geometría y nos interesa mucho esa parte, cómo se relaciona la geometría pura, son estos sólidos platónicos con los elementos más básicos que son con los que nacemos, ¿no? Tenemos aquí tetraedro, sí, tetraedro, icosaedro, dodecaedro, etcétera, y cada uno de estos elementos pues, representa uno de los elementos, ¿no? Ya sea tierra, agua, fuego, etcétera. Y entonces es de la manera en la que nos componemos, pero nos parece muy interesante la idea y cómo se observan estos elementos como una forma geométrica pura, ¿no? Porque no hay elementos, digo, no hay formas más puras que los sólidos platónicos. Esto tiene una explicación por los ángulos de cada uno de estos elementos son exactamente iguales, todas las caras son iguales, etcétera. Y solamente existen estos 5 polígonos perfectamente puros y los demás son irregulares, son polígonos irregulares. Entonces, empezando desde ahí, nos parece súper interesante el tema del fenómeno relacionado con la geometría. Y por otro lado, también creemos que una de las características muy importantes para entender el fenómeno es la luz en nuestro sentido. Bueno, los sentidos que tenemos como humano, pero la luz es algo importantísimo y principalmente en la arquitectura, el cómo entendemos la luz, ¿no? Y cómo trabajamos con ella. Entonces, basado en estas ideas, tratamos de entender cómo se conecta esto con la estructura y la estructura pues nos da la conexión entre los elementos. O sea, es un sistema de conceptos coherentes enlazados. Entonces, lo interesante aquí es que estos elementos que son parte del fenómeno, que componen al fenómeno, la manera en la que se puede conectar de una manera correcta es a través de una estructura o a través de distintas estrategias para poder conectar elementos distintos, ¿no? Y en base a eso, tratamos de entender cuál es la amalgama o cuál es la parte que conecta estas dos piezas, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante el orden, para empezar, este tipo de ejercicios de apilamiento, entender equilibrio, entender balance. Es un ejemplo, un ejercicio que nos encanta, que es una pieza de unos artistas en una residencia de artistas que se llama Art Omi, en la cual pues tenían que vivir equilibrados, ¿no? Si uno de los habitantes se movía, la casa balanceaba hacia un lado. Entonces, para poder lograr un control, un equilibrio total, tenían que estar parados en la misma posición, cada uno en su extremo, ¿no? Y así estuvieron habitando la casa una temporada y fue muy interesante. Entonces,
para nosotros nos parece muy interesante que la amalgama de todos estos entre estructura y fenómeno es lo imaginario, ¿no? O sea, lo imaginario es lo que te potencializa a que la manera en la que puedes estructurar los elementos pueda ser, va mucho más allá de cualquier idea convencional de un apilamiento de piedras, que eventualmente tú la puedes habitar como una cueva o como un refugio, pero sin llegar a ser arquitectura, sin llegar a pasar a algo mucho más importante o más relevante. Pero el imaginario nos ayuda muchísimo a poder interpretar de distintas maneras cómo conectar todas esas piezas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el imaginario para nosotros es la amalgama en toda esta idea, y el imaginario tiene muchísimas variantes. Una que nos interesa mucho y que nosotros creemos que parte de nuestro trabajo tiene unas, recurre a esto, es parte de la memoria, ¿no? Pero en este caso, en vez de tener una línea que divide entre una idea o la otra de fenómeno y estructura, más bien es una línea que va conectando en distintas maneras fenómeno, estructura con el imaginario, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo dentro del imaginario la memoria, porque estamos conscientes de que sin entender o reconocer la memoria, de cómo entendemos las cosas, nos es imposible, o prácticamente imposible, visualizar algo nuevo o algo que no existe aún, ¿no? Entonces, siempre tenemos trabajamos siempre en base a alguna referencia o alguna vivencia o alguna idea previa, pero siempre la memoria es como una base o una catapulta para poder tratar de llegar a algo innovador. Entonces aquí, desde esa idea, partimos para compartir algunos proyectos y algunos ejercicios que hemos hecho entre arte, arquitectura, investigación, instalación, arte, y quisiéramos empezar con este proyecto que nos gusta bastante, que es un ejercicio para un concurso organizado por Arquine y por Liga, y fue en el 2015, lo hicimos en colaboración con algunos, con Diana, Pedro y Moisés, todos exalumnos del TEC, Diana profesora también, y fue un ejercicio muy interesante porque pensando en estas ideas y en esta geometría pura, la que mencionamos hace un rato, que de alguna manera tenemos una cierta obsesión con eso, nos gustó mucho la idea de lo que representa cada uno de estos polígonos y nos gustó también la idea de la geometría invisible. Entonces, nuestra propuesta del concurso, del proyecto, era generar una especie de happening o un performance en el que estos volúmenes hechos en madera, lo más puro posible, geometría, los íbamos a quemar hasta convertirlos a cenizas, ¿no? La idea de la representación de cada uno de esos objetos hasta llegar a la ceniza nos deja ahí una idea de geometría imaginaria, pero también de los elementos, cómo están ya convertidos todos a ceniza, ¿no? Y de lo que existió. Exacto, y la memoria de lo que existió. Entonces, la idea de este proyecto era demostrar o poner las cenizas en el centro del espacio que te asignaban para la exhibición, que es este espacio de aquí. Desde la calle había una posibilidad de poner una pantalla para poner el video de la acción de los polígonos en fuego, consumiéndose en el fuego, y desde una ventana exterior tú podrías ver las cenizas y también había manera de poder entrar, ¿no? Entonces aquí la idea era neutralizar a lo más posible las esquinas y que el montón de cenizas sea el elemento principal de la exhibición. No ganamos, no quedamos ni de finalistas, pero bueno, nos gustó el ejercicio. Fue muy bueno y muy buena colaboración con Diana, Pedro y con Moisés en Querétaro. Este es una exhibición que fui invitado hace muchos años en Pensilvania, en un pueblo que se llama Reading, que es muy interesante y me impactó muchísimo ese lugar porque es un lugar que vivía de la manufactura automotriz y en finales de los años 80, principios de los 90, se fue a la quiebra y las manufactureras abandonaron el lugar, ¿no? Esto trajo consigo una serie de problemas fantasmas, ¿no? y sí, convirtió el pueblo en un pueblo fantasma en el que empezaron a emigrar gente, pues pandillas, etcétera, y se convirtió en lugares bastante inhóspitos. Lo interesante de este lugar era pues tratar de reflexionar sobre el lugar y era la comisión
encargada para la exposición, que eran varios artistas de México invitados, era hacer como una serie de proyectos in situ. O sea, había que pasar una temporada y unos días, entender el lugar y hacer una pieza específica, ¿no? Nuestra colaboración, bueno, la colaboración fue trabajar con la idea del coche, la idea de cómo ese fantasma o esa memoria del automóvil provoca todos estos problemas sociales, ¿no? En una comunidad. Y al final el coche pues, está compuesto de aire, no es nada, es una idea nada más de un elemento que en realidad no existe o es otra cosa. Entonces tú de entrada veías este auto cubierto con una lona, pero al final de cuentas por un ligero movimiento que provocaba el aire te dabas cuenta que en realidad no había nada, era solo aire. Este es otro proyecto, ahora ya brincamos a un proyecto de arquitectura que fuimos invitados en Guadalajara recientemente, no lo ganamos, quedamos en segundo lugar, lo ganó SOM de Chicago, y también viste desde estas pequeñas ideas y un poco de ideas de memoria, nostalgia y como sentido de pertenencia del lugar, Guadalajara y en esta zona donde se pretende hacer este gran edificio, este desarrollo, es una zona muy típica, muy tradicional de casas donde hay obra temprana de Luis Barragán y de mucha arquitectura tapatía contemporánea de Luis Barragán. Y mucha de la esencia de ese lugar son estas escalas domésticas, 2 niveles, 3 niveles máximo, estas banquetas que se llenan de flores en distintas temporadas, el mosaico de 2 colores que es muy clásico de esa zona de Guadalajara. Entonces todo ese sentido y ese romanticismo de estas zonas se está perdiendo porque es una zona que está cambiando el uso del suelo y se está desarrollando bestialmente. Nos están haciendo torres y torres y torres, y la idea del lugar se está eliminando poco a poco. Entonces, dado eso, nosotros conseguimos este terreno, este sitio, que actualmente es un club de industriales en Guadalajara, con oficinas y como área para convenciones, conferencias, reuniones y eventos. Es donde se pretende hacer un ejercicio, un proyecto de usos múltiples, usos mixtos donde tienes un hotel, un edificio de departamentos y el club de industriales, que sigue siendo ese mismo programa para reuniones empresariales, eventos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es reconociendo la zona, tratamos de conseguir y tratar de volver a traer la escala doméstica al sitio y tratar de mantener la idea de la calle y la banqueta junto con esa escala humana que tiene el vecindario, ¿no? A pesar del desarrollo que se vaya a lograr hacer ahí o que se tenga que hacer, por lo menos la inmediatez de la calle y de la banqueta sigue teniendo esa esencia y esa idea del lugar, ¿no? Que volvemos a la idea de la memoria y la nostalgia que encuentras en estos sitios, ¿no? Hay una serie de elementos y de rasgos muy reconocibles en el lugar, muy característicos de esa zona por la arquitectura tapatía, este tipo de elementos, ¿no? Estos arcos con estos triángulos, todos son muy característicos de esa zona. Y nosotros detectando esos elementos como elementos, elementos clave y elementos que nos interesa retomar para este ejercicio, retomando esto, tratamos de interpretar estas geometrías en una escala diferente y en un uso distinto para generar una conexión del lenguaje y también una escala de la que hemos mencionado que pertenece al lugar, ¿no? Entonces, haciendo este ejercicio, generamos una serie de arcadas y una serie de elementos en patios, etcétera, que están conectados con esta idea. Es una imagen del proyecto. Todo el zócalo es el área del centro de convenciones y área comercial, bueno, del club de industriales en general. Tenemos un gran edificio de 27 plantas de vivienda, de departamentos de distintas tipologías, distintos tipos, y un hotel de negocios. Que pues en la zona por uso solo ya es inevitable, pero pues tratamos de nosotros, por lo menos la parte inmediata de la calle, mantener esa escala y esa idea del sitio. Una maqueta. Bueno. Es otro concurso también en Guadalajara. Es un desarrollo que se llama Distrito La Perla.
Y en Guadalajara, este distrito de La Perla se encuentra en, era un campus de producción de Kodak. Era una serie de plantas donde producían ciertos productos de Kodak, desde rollos, algunos químicos o algunos productos para revelado, etcétera. Y es un campus que está construido a finales de los 60, que mantiene la misma esencia y la misma materialidad y la idea del Kodak Park que hay en Rochester. Es una planta de 1890, y en Guadalajara se construyó todo también en ladrillo, con el mismo ladrillo, es un ladrillo extruido, como para mantener esa idea corporativa y esa idea de la marca, ¿no? Y de la compañía. Entonces este lugar es un lugar increíble con unos árboles enormes, esos grandes edificios de ladrillo industriales que están ya en desuso, y unos grandes jardines y parques. El plan maestro de este desarrollo lo hizo SOM de Chicago, y es un plan maestro muy interesante porque es un aglomerado de distintos usos en el que apuestan a la densidad en edificios de oficinas y vivienda. Tiene un gran centro comercial que conecta con una serie de avenidas verdes. Esta es una que le llaman la Rambla, y conecta a un espacio público, una plaza cívica, y al mismo tiempo aquí hay un parque, ¿no? Este pabellón que se ve aquí en medio es el pabellón en el que nos invitaron a participar para el concurso, ¿no? Esta es una imagen del plan maestro. Esa es la densidad y la idea urbana que apuestan al lugar. Los árboles existentes se mantienen y algunos rasgos de la industria, del sitio original se mantienen. Hay unas estructuras que llevaban instalaciones y tubería que se van a mantener como una idea recordando al sitio, ¿no? Pero al final, todos estos edificios, la mayoría de los edificios industriales se van. O sea que hay un plan más cercano en el que, como les menciono, tiene todo este circuito verde que conecta el gran parque central, y estas Ramblas es una calle, que es la que vimos anteriormente, que es una calle peatonal, con un área de cafés y sitios para estar fuera y conectarte con los distintos comercios y viviendas, que te llevan a este Urban Room, que es la plaza, este espacio cívico donde pueden pasar muchos eventos y todo, ¿no? El sitio para el concurso es este, y era un punto muy importante porque era el remate básicamente de las Ramblas, y este elemento, este proyecto debe de conectar entre el Parque Central y el Urban Room, y al mismo tiempo nos dan un programa bastante ecléctico en el que es un mercado gastronómico y además una escuela de artes. Y la escuela de artes y el mercado gastronómico como tipología son totalmente opuestas y distintas. Uno tiene un movimiento diferente, la escuela de artes es mucho más cerrada, tienes que trabajar con la luz, etcétera. Entonces era un reto entender esto. Entonces, comentando y platicando con nuestros socios de proyecto, llegamos a la conclusión que requerimos una transparencia como de Mies van der Rohe en la planta baja, y arriba tratar de preservar como la imagen y la idea y la memoria de los edificios existentes de Kodak, que en realidad esos edificios ya se va a perder toda esa esencia, ¿no? Todos los edificios van a ser nuevos, no va a haber ya ninguna idea del edificio existente ni de los ladrillos, etcétera, ¿no? Entonces, este sketch, que fue muy básico, casi como un meme, nos generó muchísimo interés, y trabajamos sobre eso, desarrollando el proyecto, ¿no? Aquí ya podemos ver la planta del proyecto, en el que seguimos con la idea de conectar las dos partes, el espacio cívico y el parque, a través del edificio, y es un poco la conclusión del concurso, en el que podemos ver la transparencia en la planta baja, que te permite incluso visualmente tener una relación entre los dos espacios, y al mismo tiempo esa gran apertura gastronómico hacia el espacio cívico. Esta es la parte del mercado gastronómico, que cuenta con una escuela de gastronomía en un mezanín que tiene vista hacia el área de mercado, y las fachadas son translúcidas y muy permeables hacia los dos lados. Y en la planta alta tiene un área de escuelas para artes
Entonces, Cinematográfico. y más es como para documental y sí, documental y eso. Entonces la mayoría son black boxes, en la que son como estudios de cine, de fotografía, etcétera. Y ahora pues pasamos a temas más conectados con educación y con investigación. Este es un programa que nos ha tocado participar en los últimos años de la Universidad Cal Poly de California, que vienen a un programa en otoño y en verano a San Miguel de Allende, en el que vienen grupos de alumnos de entre 10, 12, 13 alumnos y se desarrollan proyectos aquí. El programa de verano son 10 semanas y se trabaja entre varios profesores en San Miguel de Allende. En este caso, nosotros lo que hicimos fue intervenir un jardín botánico, que es una zona natural protegida en San Miguel de Allende, con proyectos de arte, una especie de land art, pero con intervenciones, con elementos también ajenos, o sea, no es puramente land art, es instalación y arte, pero con mucha idea de reconocimiento del territorio, de entender el lugar y en base a eso, o en consecuencia a eso, actuar y proponer alguna intervención en el sitio, ¿no? Entonces, aquí ven como todas las dinámicas, son sesiones de trabajo con críticos que vienen a revisar, artistas que vienen a dar asesorías, en este caso el cliente, que son los pues, dueños básicamente del jardín botánico, pues vinieron a probar las piezas que se iban a instalar en él, etcétera, ¿no? Entonces fue un ejercicio bien interesante para los alumnos estudiando arquitectura, pues el sacarlos de la dinámica de arquitectura, de la zona de confort, que sabemos desarrollar un proyecto, los pusimos a instalaciones, ¿no? En el parque. Que nos pareció un ejercicio increíble, fue mucho más trabajo que hacer un proyecto, ya nos dimos cuenta, porque fue desde la gestión, desde la producción y además la promoción del evento para poder activarlo en los días que nos permitían tenerlo abierto al público. Entonces hicieron varios ejercicios, reconocimos el lugar, hicimos unas maquetas del sitio para entender la topografía, ubicando las piezas en donde iban a estar, una serie de flyers con un mapa y con las intervenciones de cada equipo, y empezando desde los sketches y la concepción de los proyectos hasta la producción, fuimos avanzando, ¿no? Sí, bueno, en este caso, los alumnos tenían la posibilidad de regresar al charco del ingenio las veces que fuera necesario, sobre todo para entender el espacio, entender más el lugar, y en realidad lo importante también para nosotros era entender qué podíamos hacer en una zona que es una reserva natural y por ende no podíamos prácticamente tocar nada. Entonces, todas las piezas que realizaron los alumnos, ellos sabían que tenían una semana para tenerlos expuestos y después retirarlos. Entonces, y obviamente pues tenían que estar muy atentos del contexto y de no lastimar absolutamente nada, ¿no? Bueno, este es también volviendo a los temas de educación conectados con arquitectura y arte. Tuvimos la oportunidad de participar en la Bienal de Arquitectura de Chicago en el 2017 con profesores y estudiantes del TEC de Monterrey y Campus Querétaro. Y en este caso el tema de la Bienal fue Make New History, lo que se refería en cuál es la conexión entre arquitectura, historia y arte, ¿no? Cultura. Era muy interesante porque cómo generas una nueva historia, pues para generar la historia es en base a la memoria, y para hacer una nueva historia tienes que entender el pasado para poder proponer algo en el futuro, ¿no? Nos interesaba mucho la zona latina, donde vive la mayoría de los mexicanos que están ubicados en Chicago, que se llama Pilsen. Esa zona Pilsen es muy característica y muy singular porque tiene una vida propia, muy distinta al resto de la ciudad, por esas expresiones muy latinas, ¿no? Todos estos murales y todo se fue dando de una manera muy natural y muy orgánica, y ahora ya es algo que identifica y le da identidad al lugar, en Chicago. Nos interesaba mucho la idea de los murales, porque también los murales han ido desapareciendo poco a poco
a través de la gentrificación, ¿no? En cuanto la gente ve que un mural lo empiezan a desaparecer y a borrar es porque van a remodelar ese edificio, lo van a arreglar para rentarlo y van a abrir abajo un bar o un lugar y va a provocar que las rentas van subiendo en la zona y va a haber y hay un desplazamiento natural de la gente que tiene viviendo ahí muchos años, ¿no? Entonces la gente ya relaciona la pérdida de un mural con este fenómeno de gentrificación y es súper interesante porque pues la gente ya está muy temerosa y logramos, investigando sobre este tema, conseguir imágenes de los murales que han ido desapareciendo a través de un artista que ha ido documentando todo esto. Y trabajando con esa idea, llegamos a trabajar o hacer una reinterpretación de una pieza que hizo Francisco Toledo en Oaxaca, en 2014, en el que él generó o creó unos papalotes, que cada uno de los papalotes era una cara de los desaparecidos, de los estudiantes de Ayotzinapa. Fue muy interesante porque lo que provocó Toledo con eso fue una serie de acciones de la gente, muchos niños y muchas personas en la calle volando estos papalotes, generando una especie de, pues una especie de happening en el que más bien la gente está alegre y contenta, a pesar de lo que significa esto de los papalotes o la muerte de estas o la desaparición de estos estudiantes, que es algo muy fuerte, pero lo provoca él a través de correr y moverse en un lugar, o sea, una especie de conocimiento del territorio, pero al mismo tiempo con un simbolismo muy fuerte y generando una interacción entre la comunidad bastante interesante. Entonces era una serie de ingredientes combinados en una manera bastante singular y nos llamó mucho la atención y tratamos de hacer una especie de remake o una especie de homenaje a esta pieza en la que ese fue como el tema con el que trabajamos, ¿no? Aquí están los flyers de la exhibición y nosotros lo que hicimos fue, pues bueno, se promocionó el evento, fue un día, un par de horas en un parque en el barrio de Pilsen, en uno de los espacios asignados por la Bienal, y lo que hicimos fue generar una serie de documentos que son estas páginas que ven aquí, en las que vienen las fotos de los murales y viene la historia del lugar, del mural y la ubicación, y viene más información, y logramos entender una manera muy fácil de doblar y engrapar estas hojas. Se agregaba un hilo, una cuerda, y volaban increíbles, son como papalotes. Entonces era un poco retomando la idea de Toledo, pero con los murales, ¿no? Entonces la gente llegaba, hacía su papalote, tomaba sus hojas y se lo podían llevar, y con toda esta información y todos estos temas sobre los murales, se hizo una especie de evento en el que hubo familias de la zona, con mucha gente, hubo un cóctel y hubo algo de comida mexicana, etcétera, ¿no? Y después, gracias a este evento del 2017, de los papalotes, la Bienal de Chicago nos invitó nuevamente a participar en el 2019 con otra colaboración y siguiendo con la investigación que estamos haciendo en este barrio latino, ahora con el tema and Other Such Stories, era cómo conectas la ciudad de Chicago y sus distintos barrios o sus distintos distritos con el centro y con la idea de la Bienal. O sea, lo que no querían era hacer una Bienal más de maquetas y de arquitectos rockstars presentando el último proyecto en Dubái o en China o en París, sino más bien querían hacer una Bienal mucho más conectada y más enraizada al lugar. Entonces, les gustó mucho la idea de los papalotes y nos invitaron a seguir explorando el mismo vecindario, la misma zona latina y poner una pieza, una intervención. En este caso, nosotros lo llamamos Caravana MX y en base a toda una investigación demográfica, entendiendo migración, nos dimos cuenta de un montón de temas de memoria, de nostalgia y de sentido de pertenencia de la gente migrante que vive allá de primera, segunda y tercera generación, en el que les diseñamos una especie de sí, no, diseñamos una especie de encuestas o de preguntas o entrevistas que podíamos hacer a distancia, con nuestra distancia en Querétaro y con los alumnos, cómo podíamos trabajar. Y detectamos a ciertos personajes que son muy activos con la comunidad latina, socialmente hablando, y ellos, artistas, activistas, gente que
está trabajando en temas sociales, y se les hizo una entrevista en el que ellos nos mencionaban su casa. O sea, tú les preguntabas a muchos en Chicago de segunda, incluso tercera generación, les preguntabas, where is home? Y te decían, home is in Mexico. Y es increíble porque muchos incluso han venido 1 o 2 veces en su vida a México, pero para ellos home sigue siendo México. Fue muy interesante las pláticas con estos personajes que a través de la memoria nos iban describiendo su casa. Y quizá fue la casa en la que nacieron, en algunos casos era la casa de los abuelos, en algunos casos la casa de alguien, un pariente, y a través de la, no sé, de la memoria y de la interpretación verbal, o cómo ellos la interpretaban y cómo la explicaban, el mismo alumno, a la manera en cómo la interpretaba, iba haciendo un dibujo y era un poco casi el teléfono descompuesto, pero al final logramos lograr una serie de volumetrías con las casas de memoria de cada uno, y esas casas se hicieron en esponja, en foam, porque la idea de la esponja es que el momento que tú la aplastas, la esponja tiene memoria. Cuando tú la sueltas, vuelve a recuperar su forma natural, ¿no? Incluso también absorbe y suelta cosas y siempre vuelve a su forma natural. Entonces, en este caso, todas las casas de memoria se insertaron en una retícula que representa las calles y el grid urbano de Chicago, que también el grid de Chicago es toda otra historia, es un tema bastante interesante. La retícula de Chicago rige muchísimo la manera de vivir y se va subdividiendo hasta unos lotes muy pequeños en donde viven todos hacinados en edificios de 3, 4 pisos, una familia completa vive en un piso. Entonces, esta idea de estas casas de memoria insertadas, forzando la memory house o la casa de memoria dentro de esta retícula, me gustaba mucho la idea porque eventualmente tú sacas esa casa y recuperas la forma natural, ¿no? Pues habla de nostalgia, del lugar, de sentido de pertenencia, etc. Esta es una imagen de la exhibición. Es en un sitio en Chicago que se llama el Chicago Art Department. También está ahí en Pilsen. Y en la sede principal de la Bienal, este espacio que fue diseñado por Productora, era un espacio donde varias exposiciones itinerantes iban a pasar. Y nosotros, en simultáneo, que teníamos esta exhibición montada en este gran espacio en el Chicago Art Department, teníamos un pequeño espacio aquí para montar una extensión en paralelo a la exhibición, que al final fue más bien una documentación de lo que está pasando en el otro espacio. Ahora me voy a pasar a la segunda parte. Yo creo que ahorita podríamos preguntar si van bien, si quieren. Nos seguimos, ¿verdad? O yo creo que nos seguimos y nos vamos rápido y ya nos vamos directo a las preguntas y respuestas. Esto ya es una serie de proyectos arquitectónicos que queremos presentarles, que hemos trabajado, pues vamos a pasar muy rápido, y son proyectos que se han realizado en los últimos años desde que nos mudamos de Suiza a México. Y bueno, este es un proyecto que desde Suiza nos tocó trabajar en México. Es un museo de arte contemporáneo, el Museo de la Barranca. Está ubicado en Guadalajara. En la Barranca de Huentitán, Guadalajara, que es la zona norte de la ciudad, y está colinda o es vecino con la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, tenemos una escuela de arte, arquitectura y diseño vecina del sitio. Este es un parque con unas vistas increíbles por la Barranca de Huentitán, y el museo es la ubicación del museo. Entonces, dentro del proceso del museo, que ahora está en obra y está la obra parada, la están haciendo como poco a poco, van muy progresivamente avanzando, sin fecha de terminación aún. Entonces, son unas imágenes generales del museo. Nos invitaron ya estando en México, ya como Solórzano Fisher, a ayudarles a reactivar la parte del parque. Durante el proceso de la obra y un despacho de la Ciudad de México que se involucró en la parte de paisaje, pues no entendió las condiciones del lugar y la vocación del parque, que tenía esta pequeña cancha, que no era una cancha profesional, era una cancha más de entretenimiento, y una serie de terrazas para picnic que la gente utiliza muchísimo, o utilizó muchísimo para fines de semana, para eventos, cumpleaños, etc. Y
por muchos años se utilizaron hasta que estos paisajistas decidieron quitarlas para reemplazarlas por otra cosa, ¿no? Al final eso provocó un gran descontento de los vecinos porque primero sin terrazas y sin cancha de básquetbol, y segundo, se paró el proyecto y ya les dejaron sin nada, ¿no? Entonces, pues nos invitaron desde hacer la socialización del proyecto, a hablar con los vecinos, reunirnos con ellos en varias ocasiones para entender qué querían, y lo que querían era muy básico, era regrésanos la vocación del parque. El parque tenía una vocación y ustedes se la mataron. Entonces necesitamos que nos regrese la vocación del parque sin y que de algún momento se conecte, o sea, conviva con el museo. Eventualmente, cuando el museo esté terminado, tengan conexión, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue desarrollar esta, que es una serie de terrazas de picnic y cancha de básquetbol, que es un proyecto bastante simple, pero un potencial y un éxito que no esperábamos. Se desarrollaron 7 terrazas y, pues, conociendo muy bien el proyecto del museo, logramos, pues, entender por dónde entrarle. Una de las condicionantes era no tocar nada de los árboles existentes, entonces trabajamos desde ese principio y desarrollamos una serie de plataformas circulares que podíamos acomodar fácilmente a nivel de proyecto en diferentes zonas, sin un levantamiento que ya teníamos previo de la vegetación y los árboles para poder lograr las terrazas, ¿no? En algunos casos los techos tienen mordidas para que los árboles puedan, el follaje de los árboles no colapse, no toque el pabellón. Y cada una de esas zonas se les dio una actividad y son algunas maquetas de ejercicios que hicimos previas, que son las que usamos para llevar a las reuniones con los vecinos, y a eso fuimos decidiendo junto con todos los vecinos el diseño específico de la terraza, ¿no? Al final es una cosa de este tipo, que consiste en 3 círculos. Uno tiene una mesa, otro tiene un asador con su tora de chimenea, y el tercer círculo es un círculo que te conecta a las 2 partes, y un techo que te da una sombra cerca de los árboles, ¿no? Al final se desarrolló técnicamente el pabellón, hicieron unas imágenes para presentarle a los vecinos y funcionó. Entonces aquí hay como unas imágenes de los proyectos ya terminados y proceso, y han funcionado bastante bien. O sea, todos los fines de semana están llenos. Siempre la gente llega muy temprano para reservarlas. Incluso esta es una imagen que nos gusta mucho porque en esta son más de 50 personas que utilizaron 2 terrazas y que incluso pusieron un toldo en medio para hacer todo un evento de un cumpleaños de un abuelo de una familia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pasan todos los fines de semana y muy natural, y se da muy natural. Y entre semana, los alumnos de la Universidad de Arquitectura, del Centro Universitario de la UDG de Arte, Arquitectura y Diseño, utilizan esa terraza para sus trabajos en equipo, y entonces todos los días están llenas. Es otro proyectito pequeñito aquí en San Miguel de Allende, de un loft que hicimos, lo paso muy rápido, pero es un terreno de 45 metros cuadrados con esta forma irregular, en el que no servía ni para cochera, o sea, no cabía ni un coche, aunque lo metieras en diagonal, no había manera, y logramos hacer 2 departamentos que el cliente renta para Airbnb. Lo interesante es que fue una especie de autoconstrucción asistida, porque el cliente, pues su presupuesto era bajísimo y consiguió material de distintas obras o donaciones de distintos amigos. Entonces se fue haciendo de manera muy ecléctica con distinto tipo de block y ladrillo, y al final lo que hicimos fue homogenizar toda esta fachada y solamente reforzar la idea de las aberturas y los vanos con más precisión. Y esa fachada, que se le dio un aplanado muy ligero, nada más lo sellamos con un sellador brillante, y el lugar de repente brilla, parece que es plateado, pero tiene una textura y una consistencia muy interesante. Depende de la hora del día, tiene una fachada distinta. Entonces es un proyecto que me gustó mucho. Salió muy barata la construcción de este edificio y con mucho carácter. Exactamente. Sí. Y este es uno de los proyectos que nos gusta mucho. Es un proyecto para un artista aquí en San Miguel de Allende. Es un artista que se llama Iván Puig, muy reconocido nacional e internacionalmente. Es una casa también con una preexistencia ya, tenía una estructura Muy difícil. Muy robusta, que la hicieron para hacer una especie de edificio de departamentos,
pero al final lo dejaron abandonado y en base a eso nos basamos para hacer una casa utilizando todo lo que había, ¿no? Entonces, la casa está resuelta en base a las columnas y las cimentaciones que ya existían y algunos muros existentes se mantuvieron. Y ese es un poquito el carácter de la casa, es como no hay acabados casi, no hay aplanados, los mínimos. Y fue una colaboración junto con este artista que lo fuimos desarrollando juntos durante un año, el proyecto, y creo que ha ido poco a poco agarrando muy bien. Una casa pues, muy sencilla, pero al mismo tiempo tiene como también mucho carácter. Me gusta mucho. Y es una casa donde vive él, tiene un estudio donde trabajan, y este es un departamento que también que tiene un acceso independiente, que renta por Airbnb o renta por temporadas, ¿no? Todos son materiales de la zona, todo se produce dentro de la misma zona de San Miguel. Yo creo que no hay ningún material que venga de fuera de la zona, quizá, bueno, quizá el acero, pero todo se generó aquí, ¿no? Son unas imágenes del estudio. Y ahora este estudio se llama Taller 30 y es un estudio donde trabajan muchos artistas que trabajan entre arte y tecnología. Y es un laboratorio increíble este lugar. O sea, es un lugar donde pasan cosas increíbles. Hay sesiones de arte sonoro, de música, hay exposiciones, sino todo el tiempo proyectos para exposiciones internacionales. Entonces, es un gozo ir ahí para ver todo lo que está pasando, ¿no? Pues de hecho les iban a dar hoy los estudiantes, es una presentación. Sí. Y bueno, y ahorita me voy a ir muy rápido, pero esta es una serie de experiencias que tuvimos, Valeria y yo, en distintas oficinas internacionales. Y me voy a pasar muy rápido sin detenerme, pero nada más como para demostrar que trabajamos por muchos años en proyectos grandes, proyectos con mucho impacto. A diferencia de cosas que estamos haciendo en San Miguel ahora que es a otra escala, pero también estamos tratando de entrar a concursos y pues, acomodarnos ahí en el medio, ¿no? Entonces, es un proyecto que se hizo en Guadalajara con Coffee Blau, nunca se realizó. Este es otro proyecto, es un restaurante en Guadalajara, también no se realizó. Y este es un edificio en Viena que sí está funcionando, es el T-Mobile Center. Nos tocó colaborar en este edificio con la oficina de Domenic Wallner. Y en esa misma oficina también nos tocó trabajar en la remodelación del circuito de Fórmula 1 de Austria, el circuito Spielberg, que lo compró Red Bull, y nos tocó trabajar un rato en este proyecto que al final de cuentas algunas de las piezas se realizaron. A mí en lo personal me tocó trabajar en los pits y es el edificio que ya existe ahora. Mucho del proyecto y del diseño yo empecé desde cero con este proyecto y fue muy buena experiencia y ya está funcionando, ¿no? Es un edificio en Lyon, Francia, en un museo de las confluencias. También me tocó trabajar un rato en este proyecto, que era una cosa complejísima en cuanto a geometría, y trabajar ejecutivos de este tipo de complejidad, pues es una experiencia bastante interesante. Son ya experiencias en museos, ya más con Herzog en Meuron. Este es un hotel, Waldorf Astoria en China, en Pekín. MoMA es el Museo de Arte Moderno de Calcuta. Esta es una iglesia en Culiacán, bastante singular. Y este es otro proyecto, es como un centro, social y cultural iglesia en Ciudad Juárez, en un terreno que está exactamente junto al río Bravo, en la frontera con México y Estados Unidos. Y aquí me dejo a Valerie, que ya trabajó en este tema de comunicación y de publicaciones, etcétera. Bueno, esta parte también fue muy enriquecedora. Las publicaciones son internas, muchas de las que ya han trabajado en la oficina, y quisieron darle como una nueva cara a esta nueva publicación en la que a mí me tocó participar. Y bueno, no solamente era seleccionar los proyectos, también era darle como una iconografía diferente, y, seleccionar imágenes, seleccionar los planos, en fin, trabajar en paralelo con un diseño gráfico muy específico, y bueno, pues fue fantástico, la verdad. También en paralelo nos tocó
trabajar en todo el archivo de la oficina, lo cual fue, wow, de verdad, una gran experiencia. Desde el diseño de las vitrinas hasta el catálogo de cada uno de los objetos que tenían. Bueno, fue... Como un museo de ciencias naturales. Exactamente, o sea, fue prácticamente como llegar al DNA de lo que es la oficina, ¿no? Y al final, este DNA resultó, pues prácticamente el resumen es la página web, que durante 2 años estuvimos trabajando en ella, en el contenido y en cómo querían gráficamente y visualmente pues sacarla, ¿no? Bueno, esta es otra parte. Estos son ya proyectos muy antiguos, en unas épocas de artista, estaba muy activo como artista, y son varios proyectos, los voy a pasar rápido, más como visual, sin detenerme a explicarlos. Una serie de ejercicios de escultura e instalación que hice hace 20 años, casi. Entonces, pues aquí llegamos ya casi al final y conclusión en la que a nosotros nos interesa muchísimo lo imaginario y creemos que entre más logremos desarrollar lo imaginario, esa conexión entre elementos, fenómeno, elementos con estructura, que es como los conectas, puede ser mucho más enriquecedora. Creemos que, por ejemplo, la diferencia entre un espacio habitable y arquitectura, pues es el imaginario, ¿no? Esa manera correcta de conectar estos elementos de una manera mucho más interesante y mucho más sofisticada y equilibrada, pues nos lleva a las obras maestras de arquitectura que conocemos hoy día, ¿no? Aquí terminamos y les dejamos abierto para que nos hagan preguntas y podamos dialogar un poquito con ustedes. Hola, pues ya van poniendo varias preguntas en el chat, creo que todas son buenas. La primera es, dice Jesús, ¿qué es lo más difícil de intervenir una casa que ya está construida? ¿O cómo hacemos que estas, a pesar de ser nuevas, se integren perfectamente al entorno? Híjole, pues. Una buena pregunta. Qué buena pregunta. Creo que, digo, técnicamente es más caro y quizá más complejo intervenir algo que ya existe, ¿no? Pero también por otro lado... es un reto, ¿no? Sí, pero por otro lado creo que el reto es mucho más difícil cuando tienes el papel en blanco. O sea, si ya tienes algo de qué agarrarte y huesos, puedes empezar a dialogar con eso y poder trabajar mucho más. Yo, en lo personal, yo creo que siempre necesitamos algo de qué agarrarnos, ¿no? También en Stephen Hall hablaba de esa idea del anchorage, del anclaje o de la idea de que te tienes que agarrar de algo para poder partir y empezar con una idea nueva, un proyecto nuevo. Quizás suena un poco nostálgico y romántico la idea de que tienes que siempre agarrarte de la memoria de algo, pero yo creo que es mucho más difícil empezar de cero un proyecto, en ese sentido. A menos que te encuentres tus anclas que sean intangibles, pero de ahí sea tu punto de partida cuando te empiezas a trabajar, ¿no? Obviamente pues son los requerimientos del cliente, pero también el lugar. Sí, hay que analizar bien el contexto, ¿no? La idea del lugar, la historia del lugar, combinado con las necesidades del cliente, etcétera, se vuelve un reto increíble. Pero para que se sienta conectado y que pertenezca al sitio, sí tienes que analizarlo muy, muy bien. Y no solamente en el término físico, y en el existente, sino también en lo que fue antes, ¿no? En el pasado de ese lugar, que a veces es lo que nos falla muchísimo como arquitectos, el no reconocer lo que sucedió o lo que había antes en ese lugar, ¿no? Y en vez de celebrarlo, lo quieres borrar. Lo ignoras, ajá, lo quieres borrar. Sí. Súper interesante. Al final, la hoja en blanco también siempre es como un abismo
desconocido. Hay otra pregunta acerca, bueno, un poco parecida a esta. Dice, pregunta Rafa, es muy interesante lo de la casa que se construyó con materiales reciclados y donados. ¿Cómo creen que se puede aplicar ese modelo de construcción en un futuro para hacer edificios más verdes o con más personalidad? Híjole, buena pregunta. Pues mira, es que este fue un caso muy singular. O sea, repito, este fue un cliente que nos impresionó y nos llamó la atención, ¿no? Yo pensábamos que pues, el tipo iba a hacer lo que quería, ¿no? Y lo que quisiera y no le iba a importar nada las sugerencias que le dimos de proyecto y todo. Fue un proyecto que yo creo que ni se lo cobramos bastante barato. Y al final, como nos interesó el reto de cómo resolver un pequeño edificio de 2 departamentos en un terreno así, pues nos metimos de más de lo que deberíamos habernos metido, pero creo que fue muy exitoso porque el cliente a todo nos hacía caso, todo lo que le sugeríamos lo ejecutaba como se lo decíamos. O sea, esos pocos clientes que todo el mundo quisiera en la vida, fue este personaje muy singular, esta experiencia. Y bueno, pues yo no sé, ahora con esta idea de la autoconstrucción y todo este tema político del que está hablando el presidente, de que no necesitas arquitectos, que la gente con el dinero puede construir lo que ellos quieran sin necesidad de arquitectos e ingenieros, pues digo, obviamente estamos en contra de esa idea, pero sí creemos que la autoconstrucción y el conocimiento que tienen estas personas, pues es increíble, o sea, invaluable. Entonces, ellos saben construir una casa con sus manos, nosotros no. Pero si nos logramos colaborar y de una manera asistida, sin meterte tanto, pero sí estar como de una manera asistida, puede hacer una diferencia enorme en estos asentamientos irregulares y en esta serie de lugares donde por más que los quieras detener no vas a poder. Entonces sí podríamos interferir o sí podríamos, no sé, de alguna manera influir en una manera positiva en toda esta idea de autoconstrucción y al mismo tiempo, pues para hacerlo más verde no lo sé. Es que el recicle de materiales, si se puede conseguir. Digo, al final construimos con el ladrillo que también contamina. Sí, porque pues en México el ladrillo rojo contamina muchísimo porque arrasas con suelo fértil, además queman llantas, etcétera, para hacer ladrillo. Entonces, ya la construcción con ladrillo rojo es cero sustentable si lo ves desde ese punto. Entonces, partiendo de arquitectura más sustentable y más verde, pues habrá que ver nuevas tecnologías o distintos materiales mucho más tradicionales, ¿no? Adobe, tierra pisonada, etcétera. En fin, espero que haya respondido. Súper bien. A ver, otra pregunta. Rodolfo, una pregunta. ¿Cómo funciona el proceso de trabajo y toma de decisiones en una colaboración con un monstruo como son Herzog y De Meuron? Bueno, en esta oficina específicamente en esta oficina tienen toda una estructura muy armada, cuidadosamente estructurada. Son los dos fundadores de la oficina y tienen una serie de socios. Cada socio está a cargo de 5 o 10 proyectos, depende de las capacidades del socio. Y si no me equivoco, ahora son 6 o 7 socios, algo así. Y cada uno de esos socios tiene ciertas responsabilidades. Y de ahí tienen una serie de estructura, hay una estructura de cada equipo de trabajo que tienes un project manager y una serie de arquitectos y becarios o trainees, ¿cómo le llaman? Practicantes, para cada equipo. Depende del proyecto, obviamente el equipo es mayor o menor. Y de esa manera, pues cada socio de sus 10 proyectos, como si fuera una microoficina dentro de esta gran oficina, ¿no? Este socio tiene sus 10 proyectos, tiene su presupuesto, controla sus gastos y sus tiempos de entregas, y hay una serie de entregas programadas con los 2 jefes principales para ir avanzando con los proyectos, previas entregas con los clientes. Al final de cuentas, en estos proyectos, las entregas y las discusiones más difíciles y más complejas son con los dos socios, con Herzog y De Meuron, porque ni con los clientes son tan difíciles. Me ha tocado reuniones que con los clientes son mucho más sencillas y más light las reuniones, pero cuando eran con ellos eran súper intensas. Ahí sí era el estrés a todo lo que daba.
y funciona de esa manera. Es como si hubiera 7 despachos dentro de este gran despacho. Súper bien. Y bueno, ahora que también está como un tema esto de llevar todo virtual, ¿cómo funcionaron las dinámicas de revisiones presenciales y remotas con pues todo el equipo del despacho? ¿Te refieres a nuestro despacho o con quién? Con Herzog y Lemmer. No sé, digo, pues nosotros trabajamos ahí hasta hace 7 años. Y hace 7 años estamos en San Miguel de Allende, entonces ahora no sé cómo estén trabajando. Digo, supongo que deben estar trabajando de manera remota, pero debe ser bastante complejo cómo controlas todos sus proyectos de una manera así, ¿no? No lo sé. Sí. Muy bien. ¿Hay más preguntas aparte de estas? Creo que ahí le pusieron una notita en el chat. La última. Ya, gracias. Pues Bueno, ya si creo tienen que... otra pregunta. Alguien está escribiendo una pregunta. Bueno, creo que me salté una arriba en lo que escribe la otra. En las construcciones en San Miguel, ¿qué elementos debes tomar en cuenta para que coordine con el entorno y los reglamentos? Bueno, es que aquí está muy dividido. La zona, hay un polígono en el centro histórico que se rige totalmente distinto al resto del municipio. Y es el polígono que es la zona protegida por UNESCO, que es Patrimonio de la Humanidad, y, y básicamente todo se trata con INA, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es súper rígido, muy, muy complejo, porque pues, es ir siempre en contracorriente. La autoridad es bastante cerrada, de entrada todo es no. Entonces, para lograr convencerlos de algo, obviamente sin que rompa con las alturas vecinas, que es algo que te piden que no puedes cambiar, no puedes, si construyes algo que rebase los niveles de pretil existente, tienes que estar remetido ciertos metros, etcétera. Pero aún así, incluso elementos adentro de la casa, una chimenea o algo, siempre es negativa, ¿no? De INA. Entonces, entendimos ya después de varios ejercicios y varios proyectos que logramos conseguir los permisos con INA, es que tienes que estar muy pegado a la autoridad, tienes que estar yendo constantemente con ellos, reunirte cara a cara, explicarles, llevarles diagramas, dibujos. Sí, de la mano con ellos. Sí. Obviamente escucharlos, pero al mismo tiempo llevarles como al revés, por el otro lado. Y es todo un diálogo que hay que mantener con ellos, porque si no, no hay manera, no existe. Pero ya fuera de ese polígono es bastante laxo. Cualquier planito básico de permisos te dan el permiso de construcción sin mayor problema. Pero dentro del centro histórico es muy complejo, muy difícil. Y tarda un permiso mínimo 6 meses, o 8 meses. Es increíble. Y pasa que a veces periodo de conseguir un permiso, pues los clientes se arrepienten y deciden no hacer nada, ¿no? Entonces, es muy tricky el tema del centro. Nos pasó Está con difícil. 3 proyectos. 3 proyectos, uno que hicimos en colaboración con Sebastián Mariscal, que también por los permisos que tardaron años, en el momento que ya logramos tener los permisos, el cliente que no. Y si los permisos hubieran salido en vez de en un año, en 6 meses, pues sí hubiéramos arrancado la obra, ¿no? Después de un año el cliente tuvo otras prioridades y decidió no hacerlo. Entonces hay un montón de temas ahí bien complejos con el tema de tramitología y permisos aquí en el centro de San Miguel. Suena muy, muy complicado, sobre todo si se arrepienten de los proyectos. Tenemos otras 2 preguntas.
Claramente existe un interés por el arte en su trabajo, en especial con Agustín, y las obras que nos mostró de hace 20 años están ligados de alguna manera los procesos que se utilizaron para esas obras y las que usan ahora para sus proyectos arquitectónicos. ¿Qué aprendizajes obtuvieron de la experimentación con el arte? Híjole, pues muchísimo, porque acabas entendiendo que la idea o el alma de cualquier proyecto es la idea, ¿no? Y si en el camino, en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, se pierde la idea, la esencia del por qué surgió este proyecto, pues ya estás haciendo otra cosa, ¿no? Ya no tienes como esa esencia. Y nos gusta muchísimo la idea de la relación con el arte, porque, como decíamos hace rato, ¿no? Es una línea muy delgada y un poco borrosa en donde puedes conectar una cosa con la otra. Los grandes arquitectos que han logrado conectar correctamente pues, estos elementos que hablamos hace rato, de una manera bastante equilibrada y con una idea muy avanzada, pues sí están entre esa línea entre arte y arquitectura. Yo creo que también el tema del arte te ayuda a sensibilizarte y a entender muchas cosas de manera personal y también darle importancia a que una cosa pequeñita, por más pequeña que sea una pieza de arte, puede tener la misma relevancia o hasta más que un edificio, ¿no? Entonces, no puedes minimizar una cosa contra la otra. Entonces, no sé si respondí. Se complementan. Pregunta Quintana si pueden compartir más sobre su experiencia de llevar juntos la oficina y la dinámica familiar y de pareja. Por lo general, sí. Ahí viene el Sí, chacazo. sí a todo. No, definitivamente no es fácil, no es sencillo, pero creo que el respeto mutuo es fundamental y el hecho de entender que no solamente somos dos, sino que nos gusta realmente colaborar con otras personas, como decía Agustín, con otros arquitectos, con otros artistas, con otros artesanos. Creo que eso también ayuda en saber hasta dónde puedes llegar tú, cuáles son tus límites y en dónde empiezan los límites del otro y cómo se unen, ¿no? Ambos. Entonces, bueno, a veces, sí, ahora con los niños en casa ha sido también todo un reto. Sí. Y bueno, ahí vamos, es como tratar de balancear todo poco a poco. No, pero es muy interesante porque tenemos como distintos frentes y distintos fuertes. O sea, hay proyectos que me toca a mí arrancarlos y me voy muy al extremo a veces en ideas y en temas. Me sale el lado más artístico, más de artista, y llego a soluciones que son cero funcionales, pero quizá estéticamente pueden ser interesantes. Y la Valerie me pone sí, el jalón y logra un equilibrio bastante bueno, que nos ha gustado mucho y funciona muy bien. O sea, es muy crítica, puede llegar a ser muy dura en las críticas y discusiones a veces fuertes. Obviamente al día siguiente siempre reacciono y me doy cuenta que tiene la razón, siempre tiene la razón. Entonces logramos llegar a unos puntos medios bastante interesantes, sin caer así como en la norma, sino le damos un poquito el twist. Entonces sí, llegamos a un punto medio bastante interesante y eso nos ha funcionado bastante bien. Creo que ayuda a equilibrar y tener a alguien muy crítico a tu lado es siempre súper útil, súper útil. O sea, ahora nos pasaba que cuando terminamos de trabajar en este gran despacho, pues estabas acostumbrado a que tienes que tener 2 o 3 soluciones de cada cosa, ¿no? Para que llegaran los jefes y te dijeran, la opción B es la que quiero. O la opción B, pero con un poquito de la C, un híbrido, entonces ya tenías la respuesta dada y punto, ya acababas y la producías, ¿no? Cuando empezamos a trabajar solos, acabábamos haciendo 2 sesiones de cada proyecto y decíamos, a ver, güey, ya no tenemos a alguien que va a venir a decirnos la A o la B, tenemos que decidir nosotros. Entonces ese punto fue muy difícil y de cierta manera internamente ya lo manejamos así, ¿no? Entonces
yo aviento algunas propuestas, todo, y junto con Valeria ya ha tomado la decisión de por dónde desarrollar, ¿no? Y ha funcionado bastante bien eso, hasta ahora. Qué bueno, parece que han hecho muy buena mancuerna. Yo creo que aquí vamos a dejar las preguntas. No sé si tengan ustedes algún comentario para cerrar la plática. O No, ya. pues muchas gracias. Solamente ahora se nos vienen tiempos muy diferentes y muy distintos, y el oficio del arquitecto pues, va a cambiar de una manera radical, y también pues, las tipologías de cualquier cosa que quieras ver, ya sea un edificio de oficinas, un edificio de salud, una vivienda, un estudio para un artista, todo va a cambiar. O sea, en algún momento se van a reconfigurar las cosas, y esto es un parteaguas en todos los sentidos, y yo creo que en todas las disciplinas. Entonces, nosotros estamos muy a la expectativa de cómo y qué viene. O sea, no tenemos muy claro, o no tenemos claro, yo creo que nadie tenemos claro ahora cómo van a venir las cosas. Y es toda una discusión que se ha venido dando en los últimos meses, y me gustaría muchísimo Pues tal vez tocar ese tema pues, con tus alumnos. pues ¿no? sí. Digo, en la academia tienen que ser los temas ahora fundamentales, ¿no? Para fin de carrera y para todas las materias. Nosotros en el proyecto de fin de carrera que tenemos, o las revisiones que hacemos con los alumnos de tesis, pues estamos ahorita reciclando edificios, y edificios existentes, dándoles un segundo uso, insertando vivienda micro dentro de estructuras existentes. Fue un poco arbitraria la decisión de desarrollar ese tema y explorar esa idea para proyectos de tesis, y nos pegó el COVID, y al final de cuentas ahora vemos que sí es algo muy relevante y algo que puede funcionar, y es un discurso que se va a dar más adelante, ¿no? Cómo vas a reciclar edificios nuevos y cómo los vas a reutilizar y los vas a echar a andar con un programa distinto y con actividades diferentes. Entonces, pues yo quisiera dejarles como ese comentario, y seguirle dando vueltas a entender pues, qué viene y cómo va a venir, ¿no? O sea, también los desarrolladores ahora deben estar pues bastante preocupados en cómo viene cuál es la tendencia ahora en desarrollo, ¿no? Si la densidad que les daba la fórmula matemática para que sea un negocio seguirá funcionando o no, o qué vendrá. Eso es todo un tema que es una discusión para meses, ¿no? Todavía años. Es excelente quedarnos con esa reflexión. Yo creo que sí van a cambiar mucho las cosas y la forma en que nos planteamos pues cada reto. Pues aquí voy a cerrar para ya no alargarnos más del tiempo. Les damos las gracias por esta plática y pues nada más recordarles que nuestra conferencia pasada con Oru ya está en YouTube. Les vamos a pasar aquí el link y le doy la palabra a mi compañera Debbie. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Agustín y Valerie, por compartirnos su trayectoria. Nos pareció muy interesante la manera tan humana que tienen de ver la arquitectura y más que nada de hacerla. Les agradecemos su atención y participación a este evento. Los invitamos, como dijo mi compañera Natalia, a seguir participando en las encuestas previamente mencionadas, así como el foro que les mencionamos igual para los comentarios para lo de la modalidad digital, así como seguir las redes sociales de la escuela y de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura para mantenerse enterados de más eventos como este. Y regístrense en el link de la asistencia que ya mandamos por el chat, y síganos en nuestra cuenta de Instagram también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse a esta plática. Gracias. Gracias.